continuación voy a presentar el trabajo titulado Educación y Pobreza, efectos espaciales para Ibagué. Es un trabajo que hemos venido realizando con Carol Ochoa y Juan Pablo Saldarriaga del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Tolima. Bueno, para iniciar, la educación tiene unos efectos económicos importantes desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. La educación a nivel individual pues crea habilidades, competencias, eleva la productividad e incrementa los salarios de las personas. Adicional a esto, la educación a nivel agregado tiene unos efectos importantes en la economía de aglomeración y también crecimiento económico. Aparte de estos efectos eminentemente económicos, la educación también tiene unos efectos sociales. Por ejemplo, en el plano político, pues mejora las decisiones, ¿cierto? Y los resultados de las elecciones. También permite adquirir una mejor conciencia ambiental. Uno se ayuda a generar unos cambios culturales, reduce la desigualdad e incluso también el crimen. El objetivo de este trabajo es analizar y estimar la incidencia que tiene la educación sobre los niveles de pobreza a nivel espacial en Ibagué para el año 2021, utilizando por primera vez los datos del CISBEN 4, es decir, información georreferenciada. En el panel derecho vemos un mapa de la ciudad de Ibagué, en donde a partir del censo del 2018 podemos calcular el índice de pobreza multidimensional y ver efectivamente cómo las zonas, ¿cierto?, de mayor pobreza en Ibagué, las zonas más oscuras, pues se ubican prácticamente en la periferia de la ciudad, mientras que en el centro no encontramos unas secciones censales con elevadas tasas de pobreza. Desde el punto de vista metodológico, digamos que utilizamos dos metodologías, ¿cierto? La primera es un análisis exploratorio de datos espaciales, en los cuales vamos a estimar unos mapas de calor, como los que acabamos de ver de pobreza, y aparte de eso, unos índices de autocorrelación espacial, univariados y bivariados, que me permiten ver el grado de correlación desde el punto de vista del territorio que existe en cada una de las variables. También vamos a estimar unos indicadores LISA, que básicamente lo que me van a medir es la existencia de clústeres o de aglomeraciones de regiones pobres rodeadas de regiones pobres o incluso regiones pobres rodeadas de regiones no pobres. Adicional a esto, vamos a realizar un análisis confirmatorio de datos espaciales, vamos a estimar un modelo econométrico. Esta es la especificación de nuestro modelo econométrico, donde Y, en este caso, es la tasa de pobreza. Rho es un coeficiente, ¿cierto?, que me va a medir el rezago espacial que existe, que tiene la variable, ¿cierto?, la tasa de pobreza con, digamos, la tasa de pobreza de los municipios vecinos. Adicional a esto tenemos una X, un conjunto de variables explicativas dentro de las cuales se encuentra la educación. También unas variables, ¿cierto?, explicativas de los vecinos, ¿cierto?, de las unidades geográficas cercanas que pueden explicar también la tasa de pobreza. Y finalmente un término MIU, que es un término de error también en el cual es posible encontrar un rezago espacial. Entonces, a partir de los valores de Rho, de teta y de lambda, yo puedo tener diferentes configuraciones en mi modelo. Por ejemplo, si todos estos fueran iguales a 0, si no existieran retardos espaciales, entonces tendríamos el modelo más básico, que es el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. En la medida en que Rho, en la medida en que teta, en la medida en que lambda sean distintos de 0, pues va a tener diferentes configuraciones. Todos ellos los vamos a estimar y los vamos a presentar al final. Las variables que vamos a utilizar, la variable dependiente va a ser la tasa de pobreza. Aquellos grupos son las personas que por sección censal en la ciudad pertenecen al CISBEN A y B. Y las variables explicativas, pues en primer lugar tenemos la educación, que va a ser el número promedio de años de educación por unidad censal. También controlamos por tasa de desempleo, por etnicidad, por la existencia de subsidios, por el tamaño del hogar, si ese hogar tiene jefatura femenina, la razón de dependencia al interior de cada unidad censal, la tasa de migración y el acceso a agua potable. Esas van a ser nuestras variables explicativas. Ahora bien, en términos de resultados, tenemos en primer lugar las estimaciones del índice de Moran, en este caso univariado. Lo que vemos es que las personas en situación de pobreza, es decir, CISBEN A y B, tienen una correlación espacial de 44%, es positiva, lo cual quiere decir que están geográficamente concentradas. En el caso de la educación, como ustedes se pueden dar cuenta, el índice es mucho mayor, es de 0,58, lo cual quiere decir que la asociación espacial de las personas altamente educadas y bajamente educadas es mucho más fuerte que en el caso de la pobreza. Y eso es lo que nosotros evidenciamos en los mapas. Si ustedes se dan cuenta, en el mapa, en la parte izquierda, está la distribución de las personas pobres a lo largo de la ciudad.
periferia y ribera del río Conveima, mientras que en el caso de los años promedio de educación, pues se encuentran básicamente concentradas en esta parte central de Ibagué y en el suroriente de la ciudad, que es una zona de expansión en este momento. En términos del análisis exploratorio de datos espaciales, también tenemos un índice de Moran bivariado de menos 0,48, es decir, a mayor nivel educativo, menor tasa de pobreza. Y tenemos la gráfica de los indicadores LISA, ¿cierto? Básicamente nos interesa, por ejemplo, esta franja azul clara que me está diciendo que estos son regiones donde existen bajos niveles de educación con altas tasas de pobreza, mientras que las regiones rosadas me están diciendo que existen altos niveles educativos con bajas tasas de pobreza. Bien, en términos de la estimación de nuestro modelo econométrico, entonces tenemos las diferentes especificaciones que les comentaban. Este modelo, digamos que las variables son estadísticamente significativas, tienen los signos esperados, nos centramos en primer lugar en la variable educación, que es la de nuestro interés. Fíjense que en todos los casos, para todas las especificaciones, el valor, ¿cierto?, del coeficiente es negativo, lo cual quiere decir que a mayor educación, menor pobreza. Y básicamente lo que nos está diciendo es que por un incremento en un año, ¿cierto?, en el promedio de años de educación en la ciudad, por unidades censales, la tasa de pobreza se va a reducir alrededor de 8 puntos porcentuales por unidad censal. Este, por supuesto, es un resultado muy importante desde el punto de vista también de la política pública, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, el presente trabajo analizó la relación entre los niveles educativos y los niveles de pobreza a nivel espacial en Ibagué por unidad censal. Se evidencian patrones geográficos de concentración de la pobreza. Las zonas periféricas de la ciudad y las zonas de la cuenca del río Conveima pues presentan la mayor concentración de hogares pobres. El mayor nivel educativo en nuestros modelos econométricos pues reflejan que hay una asociación entre estas dos variables, una asociación negativa. En particular, si consideramos, por ejemplo, el modelo espacial de Durbin, un incremento en un año promedio de educación a nivel de sección censal está asociado a una disminución en 7,9 puntos porcentuales en las personas consideradas como pobres en esa unidad, en esa sección censal. Estos resultados se mantienen incluso cuando nosotros cambiamos la definición de pobreza, ya no considerando la pobreza por Sisbén, sino considerando la pobreza por índice de pobreza multidimensional. Muchas gracias.